Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Oración, ayuno y limosna. Los tres grandes y hermosos pilares donde se asienta toda vida cristiana: oración, ayuno, limosna. A los ojos de Dios, las tres son importantes, pero hay una que sostiene a todas, y es la oración. Un gran santo escribía: el camino a la santidad es la oración. Cortita reflexión, pero bellísima. El camino a la santidad es la oración. Y es verdad, la vida de nuestro Señor ha sido toda una vida de oración. Usted, pasaje del Evangelio que lea, siempre está latente la vida del Señor ahí, en la oración, que no necesitaba orar, nos lo dejó a nosotros para que eso fuera una necesidad con el paso del tiempo. Nos dio ejemplo en todo, y hasta antes de morir oró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Toda su vida fue una vida de oración entregada al Padre. Hoy nosotros nos preguntamos: sin oración nadie puede agradar a Dios. La oración hace que la fe que haya en mi vida aumente o mengue.
La oración hace que si yo me creo una persona generosa en cuanto a ayudar en lo que a limosna se refiere, la oración hace que yo mantenga toda la vida esa generosidad de corazón. Y la oración hace que el ayuno, que siempre a los ojos de Dios es muy bien aceptado, que nunca se interrumpa. Es lindo uno como cristiano saberse alma de oración, de ayuno, es muy lindo. Lo feo sería que estas tres cosas uno las vaya dejando, olvidando, ¿no? Nos vamos olvidando, y cuando uno deja estos tres grandes pilares, ¿en qué caemos, mis queridos fieles? En la tibieza. No hay que llegar nunca a la tibieza, porque es un estado en el alma muy feo, es un desgano a las cosas de Dios tremendo. Entonces, hoy, ¿qué le pedimos al Señor? Como tantas veces lo hemos repetido, no dejemos de ser almas de oración. Recemos todos los días. La oración siempre ha hecho mucho bien a las almas, muchísimo bien. Y cuando alguien reza, no pierde el tiempo, al contrario, se está haciendo para sí mismo un bien inmenso. Y si yo rezo por los demás, estoy haciendo a los demás un bien inmenso. ¿Quién fue ejemplo de esto en su vida de oración, de ayuno, de generosidad? San Luis Gonzaga, fíjense, el santo que hoy celebramos, español, nacido en 1568, fíjese, de una familia muy rica, muy acomodada, rica en lo material. De lo espiritual va a heredar eso de su madre. La descendencia de él por parte de su padre, de los grandes condes de la época, los grandes emperadores, lo tiene por parte de su padre, ¿no? Una familia muy hacendada, muy rica. ¿Qué se sabe de su historia, de su vida, tan hermosa que hoy a la tarde la estaba repasando para comentar un poquito? Mira, realmente admirable. El padre, porque él era el hijo mayor, estaba él y su hermano menor. ¿Y cómo lo veía su papá a Luis? Inteligente, de carácter y muy hábil para la diplomacia. Imagínense ustedes, ese padre tenía los ojos puestos en ese hijo como sucesor en el poder. Pero Dios tiene sus planes, ¿no? Y cuánto ha luchado en la vida contra los planes de Dios. A los 12 años acostumbraba en la Catedral de Florencia, España, a rezarle mucho a la Virgen de la Anunciación. Y fue a los 15 años, dice su historia, donde él decide consagrar su castidad en manos de la Virgen y de Cristo. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque esa madre no descuidó nunca la vida espiritual de sus hijos. A pesar del suntuoso lujo que se vivía en la época, él llegó hasta la corte de Felipe II, la más lujosa de toda la época en España. Sin embargo, no se sintió atado a las tentaciones del mundo, fíjense. Rodeado de tanta riqueza, él se consagró a la Virgen, le entregó su pureza, su vida. Y a todo esto, ¿qué ocurre en él? Sigue una vida normal. Su padre ignoraba lo que ocurría en su corazón, pero seguramente su madre ya lo intuía.
¿Cuánto duró la negativa de su padre cuando él decide consagrarse a la compañía de Jesús? Porque se hizo jesuita después. 4 años. Desde los 15 años hasta los 19, no bajó los brazos él, fue obediente a sus padres en todo, no bajó los brazos en las cosas que a Dios se refería, y se mantuvo firme. Miren lo que hace la vida de oración en una persona ante los grandes ataques, porque cuando alguien está cimentado en lo espiritual, enemigo que se ponga por delante nunca te hará bajar los brazos. Y a veces lamentablemente la propia familia, a veces ocurre en la vida, que son los primeros en poner las piedras en el camino de la vida cuando un hijo o una hija decide servir a Dios en la iglesia. Créanme, tantos casos que se dieron, la propia familia han sido las primeras piedras en el camino. Pero como yo digo, contra Dios no se puede. ¿Usted ha luchado contra Dios alguna vez? Piénsenlo, reflexionenlo. Mañana, pasado, esta noche, si alguna vez han luchado contra Dios y el papá de él luchó contra Dios, al final resistió, desistió. A los 19 años Luis ingresa a la compañía de Jesús y va a Roma a estudiar teología. ¿Cuántos años estuvo en Roma? 4 años. En el año 1591, ¿qué ocurre? Se desata una gran peste en Roma. Él tenía 23 años de vida. Piensen en la edad, limpio por fuera y por dentro, un apóstol sirviendo a los enfermos, su vida de piedad, el alto sentido de su vocación de consagrarse al Señor. Contrajo la peste y con 23 años de vida el Señor lo llevó de este mundo. 14 años después de su muerte fue beatificado. La beatificación es el camino a declararse santo a alguien. ¿Quién estaba el día de su beatificación? 14 años después de su muerte, su madre querida, presenciando la beatificación del Hijo allí. O sea que, ¿cuánto le puede deber Luis Gonzaga a su madre, no? Su formación cristiana, de haber tenido un hijo tan santo. Hoy, mal hijo, goza de la presencia de Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender, mis queridos fieles, de la vida de nuestros santos? Si hoy el Evangelio habla de oración, ayuno, pues este santo joven vivió todo eso, ¿no? ¿Cómo no querer uno ponerse en camino a buscar lo que Dios quiere para nuestra vida? Terminando la idea, no hay cosa más hermosa en la vida que cuando uno pone en práctica cuánto Dios quiere para uno mismo. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie.